¿Quién gobierna en México? La concentración de la riqueza y el poder económico en los jugadores dominantes de la economía mexicana aquí descritos con frecuencia se traduce en ventajas injustas, captura regulatoria, protección frente a la competencia y políticas públicas que favorecen intereses particulares. Más cuestionable aún, convierte a representantes del interés público, a los diputados y a los senadores, en empleados de los intereses atrincherados. Convierte al gobierno en mayordomo de las personas más poderosas del país. Lleva a la aprobación constante de leyes que protegen privilegios, blindan oligarcas, exprimen ciudadanos y corren en contra del crecimiento económico. Solo así se entiende el reembolso gubernamental de 550 millones de pesos a Ricardo Salinas Pliego por intereses supuestamente mal cobrados al final del foxismo. Solo así se entiende el comunicado lamentable de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte hace unos años, celebrando la alianza entre Telemundo y Televisa, cuando en realidad esto constituía una claudicación gubernamental ante la posibilidad de una tercera cadena de televisión. Solo así se comprende que nadie levantara un dedo para sancionar a TV Azteca cuando violó la ley al rehusarse a transmitir los spots del IFE o se apropió del Cerro del Chiquihuite. Solo así se entiende la aprobación de la llamada Ley Televisa por la Cámara de Diputados y de Senadores en el 2006 y la proposición de una nueva ley de medios para regular el sector. Solo así se comprende que la tan cacareada reforma energética haya dejado sin tocar la ineficiencia del sindicato. Solo así se entiende la posibilidad de darle entrada a Carlos Slim a la televisión sin antes obligarlo a cumplir con las condiciones de su concesión original. Solo así se comprende que los diputados sigan protegiendo a las compañías tabacaleras cuando en el resto del mundo se han colocado impuestos y restricciones cada vez más severas a la venta de cigarros por cuestiones de salud pública. Síntomas de un gobierno ineficaz, señales de un gobierno doblegado, muestras de un gobierno coludido, muestras de un gobierno que no entiende su misión en cualquier sistema para aspirar a ser democrático. Porque el gobierno no es para eso. No es para proteger intereses creados con concesiones de 20 años, no es para blindar a grupos empresariales y políticos coludidos entre sí, no es para instalar comisionados a modo al frente de organismos autónomos que en realidad no lo serán, no es para cerrar casos de corrupción sin investigarlos a fondo, no es para exonerar a Arturo Montiel o a los hijos de la señora Sagún o a Amalio Fabio Beltrones o a Mario Marín o a Ulises Ruiz o a Juan Camilo Murillo, no es para aprobar leyes al vapor con dedicatoria, no es para actuar a espaldas de la ciudadanía que lo eligió, el gobierno no fue creado para eso. En todas partes existe para lidiar con, o por lo menos esconder, la injusticia, no para hacerla tan obvia. Pero como en mucho más, México insiste en ser excepción y para mal. Aquí el avance de los intereses particulares es cada vez más evidente, y por ello cada vez más contraproducente. Ante la debilidad presidencial prevalece la ley del más fuerte. Ante la ausencia del Ejecutivo aumenta el agandalle del Legislativo y quienes cabildean dentro de él. Y donde el Estado es débil, los intereses privados se imponen día tras día, decisión tras decisión. Allí están, reflejados en la postura de los diputados frente a las compañías tabacaleras, en la posición de los legisladores frente a las televisoras, en la posición del Congreso ante los impuestos a los grandes consorcios. La lista es larga y los intereses coludidos también. Esa colusión evidenciada, por ejemplo, con la designación del panista Héctor Osuna como presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones durante los primeros años del gobierno de Felipe Calderón, cuando fue el principal cabildero de la ley Televisa, con la designación de Jorge Mendoza, ex ejecutivo de TV Azteca, como representante del sector popular en el Senado, con el otorgamiento de una concesión televisiva de manera discrecional a Olegario Vázquez Raña, con la designación de Emilio Gamboa, que tantas concesiones otorgó, como presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso cuando fue diputado. Todas ellas señales inequívocas de la continuidad de formas de hacer política y de entender la economía que se han agotado. Todas ellas señales inequívocas que mandan quienes no quieren mantener los ojos bien cerrados. En México, el gobierno ya ni siquiera finge ser un medio para obtener beneficios sociales. Demuestra que es el protector de intereses particulares. En México, el gobierno ya ni siquiera intenta esconder la dominación. De hecho, la vuelve cada vez más obvia.
permite la perpetuación de privilegios antidemocráticos en un país paralizado por ellos, permite la captura de órganos reguladores por quienes deberían estar bajo su jurisdicción, permite el diseño de leyes cuya intención es beneficiar al país, sino a quienes buscan gobernarlo como siempre. La cúpula corporativa, empresarial, sindical, partidista propone y el Estado dispone. Al hacerlo, ambos se desvisten y ambos pagan el precio. Al empujar iniciativas que abiertamente van en contra de las mayorías, subrayan los enclaves protegidos de las minorías. En México, las élites atrincheradas se hacen cada vez más presentes, se hacen cada vez más obvias, porque insisten en presionar lo más posible para preservar sus cotos y no enfrentan resistencia gubernamental, porque insisten en diseñar leyes a la medida de sus ganancias y los legisladores las avalan, porque resquebrajan ese cascarón funcional para el capitalismo, que es la democracia. Rompen ese contrato social que hace posible la convivencia entre quienes son dueños del capital y quienes solo trabajan para él. Hacen obvias las desigualdades que los sistemas democráticos a través de las instituciones representativas intentan esconder. Y ello lleva a las siguientes preguntas. ¿Quién gobierna a México? El Senado Ricardo Salinas Pliego cuando logra imponer su voluntad al proceso legislativo, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte o UNEFON, la Comisión Nacional Bancaria o los bancos que se rehúsan a cumplir con las obligaciones de transparencia que la ley les exige, la Secretaría de Educación Pública o el Bester Gordillo, la Comisión Federal de Competencia o Carlos Slim, Pemex o Carlos Romero de Champs, el gobierno o una serie de interesados que no logra contener, porque ante los vacíos de autoridad y la captura regulatoria y las decisiones de política pública que favorecen a una minoría, la respuesta parece obvia. México hoy padece lo que algunos llaman estados dentro del Estado, o lo que otros denominan una economía sin un gobierno capaz de regularla de manera eficaz. Allí está la CNDV y el caso nunca resuelto de sanciones a Salinas Pliego. Allí está el SAT guardando silencio sobre Arturo Montiel y la fortuna inexplicable que acumuló. Allí están los ejemplos de organismos que en lugar de fomentar la transparencia la inhiben, que en vez de resistir la discrecionalidad la permiten, que en vez de poner límites a la rapacidad privada renuncian a hacerlo, evidenciando así la protección promovida por rentistas en muchos sectores, que no encuentran otra manera de proteger sus intereses más que poniendo al gobierno a trabajar en su nombre. Eso, y no la caída en la producción petrolera, es lo que condena a México al subdesempeño crónico. Una y otra vez, el debate sobre cómo promover el crecimiento y cómo fomentar la inversión y cómo generar el desempleo se encuentra fuera de foco. El gobierno cree que para lograr esos objetivos basta con tenderle la mano al sector privado para que invierta bajo cualquier condición, y el sector privado por su parte piensa que la panacea es que se le permita participar en el sector petrolero, por dar un ejemplo, pero esa es solo una solución parcial a un problema más profundo. El meollo detrás de la mediocridad de México se encuentra en su estructura económica y en las reglas del juego que la apuntalan. Una estructura demasiado top heavy o pesada en la punta de la pirámide, una estructura oligopolizada donde unos cuantos se dedican a la extracción de rentas con la anuencia de la clase política, una estructura de complicidades y colusiones que el gobierno permite y de la cual también se beneficia. Claro, muchos de los miembros del gobierno siempre hablan del crecimiento económico como una prioridad central, pero más bien lo perciben como una variable residual. Más bien parecería que buscan, y duele como ciudadana reconocerlo, asegurar un grado mínimo de avance para mantener la paz social, pero sin alterar la correlación de fuerzas existente, sin cambiar la estructura económica de una manera fundamental. Y el problema surge cuando ese modelo comienza a generar monstruos, cuando ese apoyo gubernamental a ciertas personas produce monopolios y duopolios y oligopolios y sindicatos que ya no pueden ser controlados, cuando las criaturas Estado, como las llama Moisés Naim, el exeditor de la revista Foreign Policy, amenazan con acorralarlo o pelearse entre sí, feudo versus feudo, Emilio Azcárraga Gallín versus Carlos Slim, diciendo que están a favor de la competencia cuando solo la quieren en sectores donde no dominan, argumentando que están a favor de los consumidores cuando en realidad solo están buscando maneras de exprimirlos mejor, exigiendo regulación gubernamental pero aplicada exclusivamente a los demás, peleándose en aras de la convergencia tecnológica y la modernización cuando en realidad solo buscan asegurar su pedazo del pastel, mantener su porción desmedida del mercado y todos los beneficios económicos que conlleva, apuntalar su oposición hegemónica y todas las prácticas anticompetitivas que entraña, dos monstruos engendrados por el propio Estado mexicano que ahora nada quiere o puede controlar.
dos monstruos creados por la forma en la cual el gobierno mexicano le regaló el espectro a Televisa y protegió de la competencia a Telmex desde su privatización. Dos anormalidades producto de prácticas abusivas que tanto jueces como reguladores han estado dispuestos a tolerar. Dos engendros ante los cuales la clase política de manera rutinaria se ha rendido. Ambos dañinos para el país que asolan, para los consumidores que expolian, para la competencia que coartan, para el crecimiento económico acelerado que inhiben. Telcel cobrando una tarifa de interconexión de 90 centavos de peso, muy arriba de lo propuesto por la COFETEL y 43.5% arriba del promedio de países miembros de la OCDE. Telmex pagando publicidad en los periódicos donde argumenta que continuará reduciendo el precio de sus servicios, cuando sus usuarios saben que siguen siendo increíblemente caros. Televisa sacando leyes a modo y ganando licitaciones de manera cuestionable gracias a las facilidades que el gobierno le provee. Televisa montando operativos judiciales a conveniencia, violando la legislación electoral, vendiendo entrevistas en sus noticieros al político que las pague mejor. 24 cableras cercanas a la televisora acusando a Telmex de bloquear la competencia sana y efectiva cuando su aliado Televisa lo hace también. Ricardo Salinas Pliego declarando que está harto del monopolio de Telcel, mientras ignora las prácticas irregulares y anticompetitivas que han caracterizado su propia trayectoria empresarial. Depredadores antes coludidos, ahora destazándose entre sí. Y una batalla que debería estar enfocada en la innovación, en la mejor manera de competir, en la reducción de costos para pasárselos a los consumidores, se ha centrado en qué oligarca va a recibir una tajada más grande y en condiciones más favorables del mercado televisivo y de las telecomunicaciones, valuado en $35,000 millones. ¿En qué conglomerado anticompetitivo va a seguir usando estrategias depredadoras con mayor éxito? ¿En quién Carlos Slim o Emilio Azcárraga o Ricardo Salinas Pliego recibirá el mayor número de favores, el mayor número de concesiones, de bienes públicos, la mayor anuencia de la autoridad? La batalla se ha concentrado en la lucha por las tarifas de interconexión o sobre si el señor Slim debe ingresar al mercado de la televisión por cable, pero esto oscurece temas estructurales y fundamentales sobre la regla que rigen el funcionamiento de la economía mexicana, reglas que favorecen al depredador por encima del consumidor, reglas que fortalecen monstruos en vez de contenerlos, reglas que permiten la concentración indebida en lugar de fomentar la competencia indispensable, competencia que el gobierno ha evitado impulsar a fondo a pesar de su retórica favorable al respecto, competencia que debe incluir medidas que a ninguno de los dos monstruos les gustan, como la licitación de nuevas cadenas de televisión, como reformas que obliguen el pago de sanciones multimillonarias por prácticas monopólicas, como tarifas de interconexión que reduzcan los altos costos de los ciudadanos de México. Los ciudadanos de México no tienen más opción que pagar, como sanciones a quienes violen los términos de su concesión, incluyendo la posibilidad de revocarla, cambios que autoridades titubeantes no han querido promover, modificaciones que un poder legislativo capturado ha rehusado apoyar, alternativas que jueces y tribunales se han dedicado a obstaculizar. ¿Cuáles son las consecuencias del capitalismo de cuates del que Carlos Salinas, Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas se benefician? Donde las élites tradicionales son fuertes, la gobernabilidad democrática es poco eficaz. Los partidos políticos tienden a estar capturados. Las reformas tienden a ser minimalistas. En México, el incremento de la política pública puede ser atribuido a élites tradicionales, como los oligarcas económicos, que usan su poder para bloquear reformas que afectan sus intereses, o asegurar iniciativas que protegen su situación privilegiada, con efectos cada vez más onerosos y cada vez más obvios que las crisis recurrentes ponen en evidencia, porque no logramos reformarlos a tiempo. Mucha riqueza, pocos beneficiarios, crecimiento estancado, país aletargado, intereses atrincherados, reformas diluidas, poca competencia, baja competitividad, poder concentrado, democracia puesta en jaque. Un gobierno que en lugar de domesticar a las criaturas que ha concebido, ahora vive aterrorizado por ellas.